¿Cómo están, querida audiencia? Muy buenos días. Reciban ese saludo afectuoso. Me voy a tomar las palabras de don Ramón, que seguramente pronto estará con nosotros, de saludar de corazón a corazón para no perder la costumbre. Y hoy les doy el buen día, este miércoles 17 de diciembre. Ya el tiempo pasa bastante rápido. Si no estoy mal, y aún no nos ponen por ahí el conteo, pero yo creería, si mi memoria no me falla, que estamos hace casi una semana de Navidad, exactamente. Estamos ya a 7 días, un momento en el que yo realmente creo que es una fiesta que a mí me agrada mucho. Y no más allá del tema, digamos, el concepto religioso que lo tiene, que ya es un valor bastante importante, ¿no? Eso de por medio. Yo creo que igual ha servido para tener un momento como que de espacio, de reunión familiar, de poder conectar, de poder coincidir, y eso es algo que se valora, independientemente de nuestros contextos, nuestras realidades y nuestros países. También le quiero dar la más cordial bienvenida a mi compañera Astrid. ¿Cómo estás, Astrid? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días a ti y a todos nuestros radioescuchas que están conectados a esta hora, 6:58 de la mañana, aquí en la mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en la provincia del Oro. También nos pueden escuchar como RTP Ecuador en Facebook y YouTube. Y en Real Audio en www.rtp.es. ¿Qué tiene en Diario El Universo? Bueno, creo que la portada principal de la noticia que pasó el día de ayer es que nace a raíz del tuit del presidente Daniel Noboa, donde él expone que se está demandando, el Estado ecuatoriano está demandando a la empresa Progen. Recordemos ese incumplimiento de contrato, ese caso bastante sonado que estuvo durante el primer semestre del 2025 y todavía continúa. No se han encontrado responsables ni políticos siquiera, pero es un problema donde el Estado perdió más de 100 millones de dólares y se ha anunciado, al menos no sé si oportunamente o tardíamente, pero que el Estado ecuatoriano va a demandar a Progen en una corte de Florida, es decir, que lo va a demandar en Estados Unidos, no acá en Ecuador. Bien, ahí hay dos casos, ¿no? El caso Progen, pero también está el de ATM, el de Austral Technical Management. Hay que decir que en este segundo caso también ya hay una reacción por parte de la Fiscalía de Esmeraldas que va a desplazar justamente la investigación hacia Quito. Ayer realizaba justamente este tema, en el cual, pues bueno, basado en algunos artículos que sustentan pues la decisión de la Fiscalía de Esmeralda, lo remite a la unidad anticorrupción y también anti delitos contra la administración pública como tal, porque recordemos que hay ya una unidad destinada para eso, y lo remite a la ciudad de Quito para que sea ahí donde se investiguen las presuntas responsabilidades, quienes ya están señalados dentro del caso de ATM específicamente. Son 18 funcionarios, entre los que pues están funcionarios de Electroguayas como también de Termo Esmeraldas. Aquí algo interesante, porque aquí hay una figura principal dentro de la investigación y es justamente el señor Calero. Yo en su momento señalaba que recordemos que Calero fue ex gerente de Selec y ex viceministro en el tiempo de la señora Inés Manzano, que aquí en una confidencialidad se los digo. Ayer conversando sobre el tema, porque obviamente uno no sabe los pormenores que hay dentro de las carteras de Estado, pero alguien en una confidencialidad me comentaba que justamente el señor Calero y Manzano no eran tanto así como un equipo de ministra, viceministro. Entonces, habían sus diferencias y habría que conocer de fondo por qué. Y yo creo que comienza a deslumbrarse las razones. La investigación que ahora hace la Fiscalía en el caso de Austral Technical Management revela que había una inconformidad en cuanto a este contrato, pero ¿quién lo empujó? ¿Quién se llevó gran parte de beneficio de haber aceptado un contrato que no daba las garantías por ningún lado de que íbamos a obtener generadores que nos ayuden para el estiaje del 2025? 24. No, 25, no. Porque estos estaban destinados para inicios de este año comiencen a operar. Tienes razón. Era energía en firme que se quedaba para el país. Entonces, en ese sentido, el señor Calero tiene que responder. En su momento lo dije. Al señor Calero le han dado
tanta responsabilidad que él va a terminar siendo él va a terminar siendo la cara visible y la responsable de cualquier acto de corrupción que se pueda dar. O sea, así como le dieron la responsabilidad de la gerencia de Selec, porque él no estaba al frente de Selec. Yo recuerdo perfectamente cuando llegaron las barcazas al país, la primera sobre todo, el primer barco de generación, para ser un poco más exactos, porque no son barcazas en sí, son barcos de generación con motores propios que se trasladan y que son de gran calado. Lo recuerdo perfectamente. El señor no estaba al frente de Selec. A él lo colocan al frente de Selec, lo colocan al frente justamente de ese gran proyecto que era las barcazas, que por cierto venían desde el tiempo de Lasso, ya cotizándose, ya manejándose los contratos. Y luego de eso, se traslada al Viceministerio de Energía y Minas. Y al final del día termina el tiempo dándonos la razón. Él estaba como uno de los principales investigados de la Fiscalía por declarar la emergencia y también por autorizar el pago y la firma para este contrato. Un contrato que tenía que beneficiarnos a todos y que no llegó ni un solo megavatio. Imagínense en el 2026, estamos viendo ya la disminución de las cotas, sobre todo en nuestros principales embalses. Así como hay un gran tiempo de abundancia hídrica, y que me pueda escribir a algún energético al interior para que me pueda corregir lo que voy a decir. Así también existen el adelanto y las sequías que se vienen después de una abundancia como la que hemos tenido en este año, gracias a Dios. ¿Cómo estamos previniendo lo que va a venir en el 2026? Y es que es imposible. Y sí, mientras se busca el culpable y ya lo que único ahora que queda es remediar, ¿sabe cuánto nos va a costar operar ese cementerio que tenemos ahora de generadores? 50 millones más. Es decir, pérdida tras pérdida de recursos monetarios, de los cuales al Ecuador no le sobra ni un centavo. Al contrario, la caja fiscal está en déficit. Pero no. Seguimos cayendo en errores que, como en su momento dice don Ramón, yo no creo que sea inexperiencia. Estamos hablando con gente que es empresaria, que conoce el manejo de los temas, por lo menos de cómo se realizan transacciones de esta magnitud. Entonces, a mí me queda la grave sospecha, y ya la Fiscalía sobre todo ha determinado que hay un presunto delito de peculado, y de ahí establecer quiénes son los responsables y sobre quién tiene que caer la máxima pena y que nos recuperen el dinero. No puede ser posible que nosotros sigamos viendo responsables que o huyen o sí bien van a la cárcel, pero del dinero no sabemos absolutamente nada. Yo creo que de lo que mencionas, así quiero sacar dos partes. La primera es que efectivamente ese dinero que se pierde, 100 millones, 50 millones, pudieron haber sido 10 millones. Igual es plata de nosotros, de los ecuatorianos. Es dinero de nuestros impuestos, es dinero que necesitamos realmente. Solamente falta con ver las políticas tributarias que se han mencionado, se han dado durante este 2025, como para entender qué tanto nos hace falta cada centavo, y no se puede despreciar de esa manera el dinero. Empecemos por esa parte importante, que puede parecer ínfima porque estamos acostumbrados a que se despilfarre el dinero, a que viva la fiesta por aquí, por allá, independientemente de quién sea el gobierno, independientemente de la ideología. Pero a día de hoy esos centavos valen, y valen muchísimo, sobre todo en un presupuesto de que le faltan miles de millones todavía para cuadrar, y luego ver cómo está esa ejecución presupuestaria. Eso por un lado. Y luego, y también lo mencionaba Astrid, está el tema de qué va a pasar, por ejemplo, si ya en el 2026, Dios no quiera, puede pasar como no puede pasar, pero vuelve a ocurrir momentos de sequía. ¿Cómo vamos a responder como sociedad, como Estado? ¿Otra vez vamos a tener los 14 horas diarias de cortes de luz? Lo digo, digamos,
exagerando un poco porque siempre iban escalando, ¿no? Dependiendo de qué momento se lo hable. Pero para poner ese ejemplo, vamos a tener esos 12, 14, 10 horas sin luz nuevamente. ¿Por qué no estamos haciendo? Esto es lo que me preocupa realmente de Ecuador y de sus gobiernos. ¿Por qué siempre actuamos cuando ya están pasando cosas? ¿Por qué somos gobiernos reactivos en lugar de ser proactivos, en lugar de pensar, de prevenir, de decir, ok, puede ocurrir esto de acá dentro de un par de minutos, dentro de un par de años o meses? Mejor empecemos ahora a hacer reformas importantes. Yo lo dije en su momento, hace mucho tiempo atrás, de ¿por qué nunca llegó esa reforma para permitir agentes privados en un mayor rango? Porque actualmente lo hay, pero eso es muy poco el porcentaje en los que pueden producir. ¿Por qué no se permiten más actores privados? Es una reforma constitucional. Esa reforma, por ejemplo, nunca llegó ni siquiera en la consulta, ni siquiera la he visto salir más allá de... Hay un comentario, pero es necesaria. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de esos temas si es que no queremos que vuelvan a existir las sequías, esos apagones? Y por último, yo creo que es momento, esta narrativa de Progen de Australia ha venido desde hace meses, pero muchos meses atrás. Recién ahora, por razón que sea, se está haciendo una acción. Perfecto. Yo creo que este tipo de narrativa, este tipo de problemas, de situaciones que generan polémica al menos, se necesitan tomarlas. Primero, bajo una narrativa de liderazgo, estando ahí presente diciendo qué pasó. Y segundo, también haciendo acciones concretas. A mí me parece que esta acción está quedando un poco tarde. Ok, pero se la está tomando. Perfecto. Pero hay que ver qué más se puede hacer. Por ejemplo, a mí los bloqueos de fiscalización de este tipo de casos en la Asamblea, yo no estoy a favor para nada del bloque de oposición en la Asamblea actualmente, pero permitir esa fiscalización, creo que al menos es un paso importante para una democracia, independientemente de quién sea el gobierno. Cambiamos de tema en Diario Expreso, en cambio, Jorge, primera plana, una fotografía propia de diciembre. Bueno, desde mediados de noviembre hasta diciembre, el caos atado a la Navidad. Las compras navideñas de estos días se han convertido en una odisea como consecuencia del caos vehicular que se agrava en estas fechas. Se habla de falta de planificación y expertos proponen exactamente la peatonalización de calles, rutas alternas y transporte público gratuito en horarios claves. No, ¿sabe qué significa esto? Bueno, sí, estas son buenas. Yo no me voy contra los expertos, claro que no, contra urbanistas, contra quienes conocen el dinamismo propio de ciudades cosmopolitas como la de Guayaquil, de ciudades con gran población y masa ciudadana que se concentra justamente en el casco comercial. No me voy a ir contra sus acertadísimas visiones de mejorar. Pero eso es lo que pasa, Jorge, y lo conversaba yo hace poco. Es que el guayaquileño no es ordenado. Y me cuesta mucho reconocer esto, porque yo en la medida de lo posible, y tengo que incluirme, aunque en la medida de lo posible trate de cumplir con las normativas, en la medida de lo posible, porque aquí no estamos hablando con personas perfectas y con personas que súper correctas, y no. En la medida de lo posible yo trato de cumplir con las normativas. Pero el guayaquileño no es ordenado, ni siquiera tiene una cultura preventiva. ¿Dónde usted lo ve? Preguntemos a la gran parte de los automotores que circulan por la ciudad de Guayaquil cuántos tienen seguro vehicular. Ya, desde ahí empecemos. Muchos le dirán que no es necesario porque saben conducir. Yo no diría que usted piense en lo que usted va a hacer, sino en lo que puede suceder por consecuencias de otro. Empezando por ahí. Segundo, no tiene cultura del respeto al otro. Siempre vive peleando. ¿Quién va primero? Yo soy el más sabido, yo soy el más vivo, yo debo meterme, yo a la fuerza voy a entrar. Tercero, aquí debo bajarme a comprar porque aquí está la tienda y aquí me quedo. Les cuesta caminar una cuadra más. Entonces, ahí está la tienda donde quiero comprar, ahí dejo el vehículo. No me importa si es prohibido estacionar, no me importa si estoy obstaculizando alguna intercepción, no les importa ni siquiera que exista una rampa para minusválidos.
Y yo hace poco, y es el ejemplo que yo daba hace unos días, lo ponía en otro contexto, para que podamos hacer un mea culpa de lo que está ocurriendo en la ciudad de Guayaquil, que es un caos, realmente. Difícil salir, complicado llegar temprano a algún lugar. Un taxista, me hubiera encantado grabar la escena, pero realmente no es lo adecuado. Le reclamaba a un agente de tránsito porque la gente le estaba diciendo que por favor se retire de la intersección que estaba obstaculizando. Y el taxista, aún más bravo, no fue lo único. Se bajó también a reclamarle al agente de tránsito, quien estaba dentro del taxi, el usuario. Los insultos son lo de menos. Pero dos cosas. Agentes de tránsito, si tienen que multar, multen. Parte del irrespeto que sienten los ciudadanos es porque siempre está el que se bajan del vehículo, el que venga, bájese para hablar. Déjense de ese tipo de prácticas. No son todos, porque la gente que yo vi no lo hizo. Es más, le estaba advirtiendo con mucha educación. ¿Ok? Y por esa parte te tengo que salvar a quienes sí son honestos. Pero a quienes no, ellos mismos se hacen falta de respeto, pues. Lo único que ustedes tienen que hacer es multar. Quien no acata, multa. ¿Ya? Y es lo que pasa en la ciudad de Guayaquil. Todos quieren ser más que el otro. Todos quieren ser la mamá de Tarzán. Todos quieren llegar y hacer su diciembre. Todos quieren venir y ganar la pelea y ser los últimos que golpeen la mesa. Es lo que pasa. Así funciona la gente en Guayaquil. Y no es así. Si existiría el respeto y el orden, esto por lo menos bajaría en la intensidad de horas pico. O nos convertiríamos toda la jornada laboral en una hora pico. Y es tremendo. Es un caos. Por un lado va eso y por otro, la informalidad. La informalidad está terriblemente desordenada en la ciudad de Guayaquil. Es que ni siquiera se colocan en las aceras. Están en la vía pública. Están donde están los estacionamientos. A esto le sumas que las calles tienen dueños. Que las calles tienen piedras gigantes o tienen sillas que están cuidando espacios que no son de ellos, que alguien me diga si están tributando a esas personas. ¿Dónde está ahí el control también que yo digo de la ATM? Todo esto es un desorden y no debería ser así. Deberíamos aprender a respetarnos. El derecho mío termina cuando empieza el del otro. Yo creo que lo que mencionas es importante, pero también es triste, porque es la realidad. Aquí la cultura, yo no sé si diría solo la guayaquileña, pero vamos a enfocarnos en ese caso concreto y ejemplo. Te invita a eso. Yo creo que aquí hay una baja cultura de respeto hacia las instituciones como tal, hacia el tratar de hacer bien las cosas. Y eso va de la mano también con un tema de valores, con un tema de ética, de entender que no está bien hacer lo que te dé la gana, que no está bien y respetar el derecho de otros, que no está bien creerte el más bacán y por ser el más bacán vas a venir y prequearte donde te quieras o vas a bajarte donde te dé la gana. Eso en líneas generales no está bien y no necesitas que exista un agente de tránsito o un policía para poder hacer bien las cosas. Las cosas se hacen bien empezando por uno mismo. Y yo creo que eso es el primer punto de partida. Y también a lo que mencionaba Astrid, yo le quiero sumar el otro lado. Habló bastante del tema de los conductores. Yo también le voy a sumar, por ejemplo, el lado del peatón. Que eso me parece todavía incluso más preocupante, porque se trata de darle seguridad, sobre todo al peatón, y son los primeros también que respetan este tipo de cosas. Solamente con ver, uno va por acá, por ejemplo, por San Borondón o La Aurora, y tienen construido ese paso peatonal encima.
solo tienen que subir las escaleras y llegar al otro lado. No lo hacen. No, y es terrible, ¿sabe? Hace poco se hizo viral y lamentablemente quedó grabado. Y digo lamentable porque las imágenes son impactantes. En la avenida Narcisa de Jesús, un hombre fue arrollado. Y las imágenes muestran que estaba a pocos metros de un paso peatonal, pues. Un vehículo que iba a una velocidad, yo supongo que la velocidad que iba era más de 100, es difícil y bajar el nivel de la velocidad si tú vas a esa velocidad, y lo termina arrollando. Y qué pena ver las imágenes, también por lo que tú señalas, Jorge, la imprudencia del peatón. Y lo mismo pasó acá también hace poco en La Aurora, hace unos meses atrás, y donde tienes literalmente el paso peatonal construido y pasó eso que tiene que pasar abajo de ese puente peatonal. Una noticia lamentable, creo que era una señora en ese momento. Pero a lo que voy es, ¿dónde empezamos o cuándo queremos empezar a respetar las instituciones? Porque mencionamos bastante de casos de corrupción, de otro gobierno, lo que sea, las polémicas que surgen y demás, que falta madurez política, pero también falta esa cultura de legalidad desde los ciudadanos, falta ese respeto a las leyes. Yo creo que sí falta temas de cultura general, de cultura política, y por incrementar y endurecer esos valores entre nosotros mismos. Creo que es un punto de partida bastante importante y que merece la pena que empecemos a hablar de esos temas, porque la libertad existe y es inherente a cada uno, pero la libertad sin responsabilidad no es nada. Le doy la bienvenida también a nuestro querido colega César Flores Corredo, que se nos acompaña el día de hoy. Llegó un poquito tarde, le pido disculpas a la audiencia porque, o sea, César Flores Corredo siempre con excusas, pero la vida es extraordinaria, pues, ¿no? Me voy a dormir y digo, no, me quiero leer este artículo de Vanity Fair que le saca un perfil a la jefa del despacho de Trump y a medio gabinete. Me pongo los lentes, me quedo dormido y amanezco encima de los lentes. Bueno, esto estaba imposible de usar, me tuve que pasar 20 minutos medio enderezando los lentes nuevos, marcos nuevos por el colmo, ¿no? Estaba ciego. Esas cosas son las que les pasan a uno cuando no sabe decir, ¿sabes qué? Me toca ir a dormir ya. En todo caso, como dijo el doctor Chuya, viva la libertad, carajo. Eso no dije, compañero. Le faltó escuchar todo el discurso. No, yo sé. Estoy haciendo una bromita. Yo también creo que el concepto de responsabilidad, los términos funcionales que le damos, ¿no? Porque de ahí está el gran debate, ¿no? Se trata esto de obligaciones. Se trata esto de la virtud, la vida bien vivida. Se trata esto de la protección del derecho propio y ajeno, la libertad negativa. Le podemos dar 5.000 explicaciones al marco ético en el que se basa la política y la forma en que la sociedad se define, pero al menos para los fines más fundamentales, ¿no? De la convivencia, la educación, está bien hablar de libertad y responsabilidad y cómo van de la mano. Y don Ramón siempre ha insistido en eso. Nos falta en nuestro sistema educativo y nos falta en las formas de generar corrección social, introducir la responsabilidad y la vergüenza en este país. Yo creo que parte de eso, y es mi pequeño aporte de esta conversación, es que los padres de familia nos escuchan algunos ahora. Se está acabando el año lectivo, estoy diciendo barbaridades, se está acabando el año calendario y probablemente uno de los parciales del año lectivo, pues si la memoria no me traiciona. Claro, como 2 meses, 3 meses. Claro. En el tercer trimestre ahora. Ya son quimestres. No, ¿O lo cambiaron otra vez? Regresaron al trimestre. Bueno, tengo un comentario después para eso, pero en todo caso, qué manera de cambiar las cosas. Que termine en febrero. Ministerio de Educación. Ok, ya está avanzado el año lectivo de todas formas aquí en la costa. Padres de familia, dejen que sus hijos se queden de año. ¿Ya? Dejen que sus hijos se queden de año, no vayan buscando el pase para llevárselos al colegio vagos y corporados. Ni se les ocurra darle billete a su hijo que si saben que lo va a usar para comprar una botella o una corbata, para dársela al profesor. Yo regalé una corbata así, pero cuando ya estaba graduado y no me podían ayudar. ¿Ya? No, porque tiene que aprender el niño. Y es buena recomendación, porque por ahí transita, o esa es la primera experiencia de fracaso y de asumir responsabilidades. Yo tengo el hermano de uno de mis grandes amigos, de hecho a todos estos chicos los considero como hermanos de cierta forma, y a su madre como una persona más en mi familia, ¿no? Y los quiero mucho. Y uno de ellos
me ha sorprendido de manera muy grata, porque no era un buen alumno en el colegio. No era un buen alumno, lo dejaron de año. Ahora es uno de los mejores profesionales en la promoción que se graduó, según mi opinión. De la promoción de la que también tuvo que haberse graduado. Le va muy bien, sacó muy buenas notas en la universidad. Lo están buscando instituciones financieras fuera del país, claro, dentro de su rango, ¿no? Para coger buenos trabajos con muy buenas pagas. Y yo no creo que le hubiera llegado a este punto en su vida si no hubiera dicho a su madre, ¿sabes qué? Te quedaste de año y no te voy a ayudar. No es que están condenando a sus hijos a una mala vida, todo lo contrario. Están volviéndolos responsables de sus actos, conscientes de su libertad. Tenemos que aceptar los fracasos en la vida. Tampoco seamos los papis y mamis que quieren hacer las cosas a la brava, ¿no? Si su hijo necesita algún apoyo por un tema médico, psicológico, un déficit de atención, pues seamos conscientes de aquello. Si los chicos están pasando por una depresión, apoyémoslo. No, pero en los si colegios tiene gripe, vaya y entregue la carta firmada. Yo tenía que falsificar la firma de mi madre bajo instrucciones de mi madre, que no me mate. No, pero actualmente los colegios brindan todas esas facilidades, César. No, todo bien, ¿no? Bueno, yo por lo menos, que yo sí les he contado mi experiencia como docente en un colegio particular, yo les puedo decir, o sea, los colegios actualmente a la mínima... al mínimo comportamiento de un alumno que sea de alguna u otra forma, no lo quiero decir como normal, pero que esté fuera de un comportamiento que los psicopedagogos o los psicólogos determinen que esté dentro de los rangos de lo normal, lo primero que hacen es generar un informe, llamar a la maestra tutora, llamar a los padres. O sea, sí hay una coordinación en tanto y en cuanto se presenten, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, ¿no? El tema de TDAH, antes no había, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, por ejemplo, algo que no tenía su nombre, pero, por ejemplo, yo sí fui por gran parte de mi infancia, parte de la escuela, a psicopedagogo porque tenía déficit de atención. No estaba denominado de esa manera, pero lo recuerdo perfectamente. Yo no perdía, pero yo salía 1 hora de clases para ir a la psicopedagoga porque se había determinado, me habían por lo menos detectado que tenía este comportamiento. Sin embargo, luego terminó siendo Miss Actriz. Yo no conocía ese aspecto de su vida. Claro, porque al final del día lo que dice, con el ejemplo que tú acabas de señalar, yo me identifico muchísimo. Al final del día, si bien yo tenía ciertas, no deficiencias, pero tenía otras capacidades diferentes a las de mis compañeros y otra forma también de educarme, a mí me terminó haciendo a veces la disciplina. Al final del día yo tuve que autodisciplinarme porque era la única forma en la que yo pueda tener algún tipo de rédito en los estudios. Entonces, o no rédito, sino ser buena en los estudios. Entonces, es importante lo que señalas tú. La formación desde la escuela, la formación de los padres, que pues les hagan entender a los chicos que todo comportamiento, todo tiene una responsabilidad y toda acción tiene una reacción. Por ejemplo, si dejas de estudiar, te vas a quedar de año, es importante. Y te hace buen ciudadano. Y que ni se les ocurra a los chicos sugerir, que les dé miedo sugerir la idea de corromper a un profesor. Porque se terminan corrompiendo ellos, de verdad, están destrozando el alma de un joven cuando le permiten ser un sabido. Ojo que yo no soy escandinavo, ¿no? Está bien tener cierta familiaridad, dejarse ayudar, tratar de buscar el apoyo del profesor, pero ya llegar a la transacción, no. Por eso que estamos tan mal. Y ustedes, padres y madres de familia que han colaborado con eso, han colaborado también, como todos lo hemos hecho con nuestros errores, con el desastre de este país. Así que cambiémoslo, démosle un nuevo enfoque a la educación, hagámonos responsables en casa y ya verán que podremos conquistar la realidad de un mejor país con la responsabilidad que nos señalaba nuestro querido economista Chuya. Con eso nos vamos a un corte comercial porque ya viene la cadena del alcalde y a las 8 volveremos con más aquí en su programa La Mañana en RTP. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento.
Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Estamos con más regreso, ya 8:08 de la mañana. Continuamos haciendo lectura a los principales diarios. Expreso, Primera Plana. En el ámbito nacional, SELEC demoró en admitir inexperiencia de Progen. Los contratos, señala este diario, una subcontratista estaría ligada a familiares de exgerentes de SELEC. Y esto es terrible. Según este diario, pues se alerta que hubo y muchas en este caso, pero ninguna fue escuchada. Hubo muchas alertas, pero ninguna fue escuchada. Más de un año después, la Corporación Nacional de Electricidad, SELEC, admite que la empresa Progen no tenía experiencia para la instalación de las centrales Quevedo 3 y Salitral para la generación de 150 megavatios de energía. No solo eso, señala el diario, sino que además un informe de la corporación describe una presunta trama criminal para afectar al Estado ecuatoriano que, entre otros detalles, revela que una subcontratista de Progen que entraría o que tendría vinculación familiar con el exgerente y ex viceministro de Energía Fabián Calero. O sea, Fabián Calero, es que yo lo decía al inicio de todo esto, tenía una gran responsabilidad, no solamente que fue exgerente de SELEC, no solamente que se encargó o fue parte de ese equipo que se encargó de la incorporación de esa energía flotante en tiempos de emergencia, sino que además cuando se lo puso como viceministro de Energía, lo recuerdo tan bien, estuvo al frente justamente de estos contratos. Pero ojo, no llega ahí solo. La confianza vino de arriba. Así que si se le quiere poner un rostro y un nombre, perfecto. Pero señalarlo como el único culpable, yo no sé, Jorgito, si usted podrá comprar ese cuento. Yo creo que hay bastantes responsables en general, y también lo ha mencionado Romo algunas veces, no solamente nace la inexperiencia, también pueden existir otros factores, y como ciudadano sobre todo, más que comunicador, como analista, como ciudadano me interesaría muchísimo entender dónde estuvieron todos los errores que se cometieron en el caso Progen. Primero porque es necesario entender cómo se va a responsabilizar, porque el Estado perdió dinero. Eso significa que nosotros como ciudadanos perdimos dinero. Y eso es algo que para mí es inaceptable. Y segundo, también para entender cómo no se pueden volver a hacer las cosas de mala forma. Es decir, aprender esos errores, porque va a llegar un momento donde nos va a volver a tocar hacer ese tipo de contrataciones, tratar de tener más generadores y demás, porque es algo que es parte del contexto ecuatoriano. Cuando llegue ese momento, hay que hacer las cosas de mejor forma. Entonces es tratar de lanzarlo todo y, repito, creo que las acciones pueden estar llegando un poco tarde, qué bien que estén llegando, pero tratemos de que existan más acciones, no solamente en el ámbito internacional, sino también desde lo local. Creo que acá también es importante que existan acciones concretas, políticas, sobre este tema. Ay. Me imagino que han leído tanto como yo todo lo que se ha publicado sobre el caso Progen, el caso ATM y sobre esto que el presidente ha llevado a Estados Unidos, ¿no? Esta demanda civil dejó a los expertos, los que manejan mejor el tema del derecho, sobre todo el derecho de Estados Unidos, definir qué se puede conseguir, si esto es puro show o si realmente el Estado ecuatoriano puede recuperar algo. Yo les voy a decir un par de cosas, queridos amigos, irrefutables, que yo considero irrefutables. Primero, el gobierno ha sido tremendamente deshonesto con nosotros. El doctor Luque va por ahí todo el tiempo diciendo que no se reunió con Progen. Hay una foto, hay varias fotos de hecho, videos del reunido con el CEO de Progen. Es que no era Progen, era una empresa con otro nombre. ¿No puede admitir un poco de responsabilidad política por eso? Por ese recorrido que hizo en Bayo. Pero digamos que realmente fue engañado el hombre, que igual debería admitirlo. ¿Por qué
no se metieron 5 minutos a Google o hablaron con alguien que sepa de generadores. Progen no es fabricante. ¿Por qué terminó esto en manos de Progen y ATM, que también se constituyó recientemente en Uruguay? Han sido deshonestos con nosotros. Primero, se quisieron lavar las manos, y particularmente el doctor Lucas se quiso lavar las manos, ahora se hacen los pobrecitos, engañados, ilusos que nunca lo han sido. Lo segundo, el contrato, señores, lo he repetido desde el principio, los contratos establecían el pago de un primer hito contractual del 65 al 70% dependiendo del contrato. Ahí está la primera barbaridad, por un primer hito. Segundo, que el primer hito sea un packing list o parecido, porque no era packing list en los 3 contratos que yo vi, pero era básicamente lo mismo, ¿ya? Y, digamos, como una parte 2B, ya dentro de ese segundo punto, que siendo eso un primer hito contractual, no haya pues anticipo y por ende no haya entrega de una garantía de buen uso del anticipo. Porque la gente a veces dice, pagar luego anticipo fuera del lugar, demasiado grande, y para el colmo no hubo garantías, porque no era anticipo realmente. Esos contratos, yo siempre lo digo, lo repito acá y lo seguiré repitiendo, serían inadmisibles en el mundo privado. Economista Chuya, joven periodista Astrid Singre, no tienen que haber alguna vez en su vida importado maquinaria para saber que sería una locura, sería inaceptable que alguien en una oficina diga, jefecito, ya mandé a traer las máquinas de China, y ya pagué las primeras partes, ¿cuánto? El 70%, bueno, ¿y qué tenemos? Una lista en Excel. Yo no lo despediría a ese tipo, yo lo mataría. ¿Ya? ¿Cómo permitimos eso en lo público? No, pero no va por ahí nomás, César. A ver, yo creo que el informe de Fiscalía da, en el caso del informe que se ha establecido de la Fiscalía de Esmeralda, específicamente para ATM, da cuenta de varias cosas. Y es que se modificaron incluso las adendas, simplemente para hacer el pago en únicamente la traída y no la instalación de los equipos. Yo creo que ahí ya hay, para mí, una intención de afectar al Estado. Concuerdo que claramente es que con lo... Pero sí, es que... Se dividió el 65% original por un pago del 5% y luego otro del 60%. Es que, César, a lo que voy... Y ahora de date una locura. Es que, César, a lo que voy es que lo que empezó mal, obviamente no esperemos que en el transcurso vaya mejor. Yo creo que la intención era desde el inicio afectar al proyecto. Yo creo que desde el inicio no estuvo bien hecho porque había, para mí, una intención oscura. Pero por supuesto. Entonces, aquí hay varias cosas. Primero, ya tenemos un nombre que gira en torno a estos 2 contratos, a estos 2 proyectos, el señor Calero. Pero yo sigo insistiendo, y no sé si usted concuerde o no, pero él no llegó solo ahí. Él no pasó solo de ser gerente de SELEC a ser después ex viceministro. Calero. Exactamente. Y hay algo peor. Ayer yo en un reportaje, después de una investigación y después de lo que se ha dado, y de la información por múltiples lados que está saliendo, que hay gente todavía de quienes han afectado al país con estos 2 contratos, con estos 2 proyectos, hay gente todavía al interior de Esmeraldas 3 que están pues manteniéndose en sus puestos, seleccionando a los fiscalizadores. ¿Y usted para qué crees que están ahí? En virtud de sus cargos, para justamente pues manejar la situación. Yo creo que manosear. Yo creo que aquí, mientras no se actúe con la verdad, mientras no se tome una decisión realmente radical, mientras la justicia no dé, en este caso, una acción contundente, no se va a aprender la lección. Y vamos a seguir viendo que ya sabíamos más casos como estos. Y que la Fiscalía nos lo muestra. Esto lo comparte en resumen María Sol Borja, de Primicias,
Y bueno, y de GK, la identifico más por GK. A ver, lo de ATM es escandaloso. Estoy citando el tuit de María Solo Borja. El gobierno pagó más de 70 millones a ATM por generadores inservibles para Esmeraldas. Y ojo, ha habido pagos a estas empresas en el año 2025. Esa parte la adhiero yo. Continúo. El peritaje hecho sobre los equipos deja conclusiones alarmantes. Aunque las placas de los motores estaban relucientes, son de diversos años y fechas de fabricación, lo que demuestra que son equipos recondicionados y no originales. Recalca que ya tienen horas de funcionamiento y son usados. Hay contenedores totalmente incompletos, vacíos o desacoplados. Equipos a la intemperie y en muy malas condiciones por oxidación. Termogeneradores, al menos 4, con muchos elementos y accesorios reciclados, con varias partes que ya fueron utilizadas. Estamos hablando de Esmeraldas 3. Así es. Esmeraldas concluye que no hay ATM, ni un solo termogenerador que se pueda catalogar como nuevo o sin uso. Ni uno solo. En los 12 termogeneradores restantes se comprueba vetustez, oxidación, motores desarmados con óxido y en malas condiciones, contenedores que ingresan agua, techos podridos con equipos antiguos y reciclados. Aquí les tengo unas imágenes. El propio peritaje, muéstralas a la cámara si quiere, Astrid. El propio peritaje dice que lo único nuevo y de reciente fabricación son las placas de identificación de los motores pegadas con cinta doble faz en reemplazo de las originales y que se demuestra que las mismas no son las originales. Se habría entonces alterado las placas intentando hacer pasar los equipos viejos como nuevos. Ahí termina el tuit. Claro, pero si Fausto Yepes, desde la Amazonas y otros periodistas también de Coavisa se hicieron reportajes, nos hablaron de las placas con don Ramón nos reímos. Una presentación de porquería que no te la aceptan en ningún lado y haga este país sin, claro, un precio bastante amigable y la admisión de que la cosa no está en su mejor momento, ¿no? La máquina. Pero para que tengamos no solamente mal trabajo. Pero no, para que tengamos hasta no, esconder la no únicamente que fue el cambio de las placas, por último, supongamos que una justificación más o menos así se dio con el tiempo. No, escúchame, una justificación más o menos se dio en el tema de los barcos de generación de que no eran nuevos, no, pero habían sido recondicionados, habían tenido su parte interna, equipos sí de última generación, o sea, de los últimos que se han fabricado y bla, bla, bla. Ya. Supongamos que fueron readecuados, ¿ok? Pero lo que está ocurriendo en el sistema de almacenamiento de estos motores, donde están funcionando 2 lavacaras como para almacenar diésel en estos motores, es terrible. Es terrible. Es una falta de respeto. Estos son los generadores de Esmeraldas 3. Generadores que emiten no ruido natural, chillidos de los viejos y vetustos que están. Ya, y no solo eso, que también hemos dicho antes. A Esmeraldas 3 mismo, sí, a Esmeraldas 3 le llegaron las máquinas trabajando a 50 Hz, cuando en este país trabajamos a 60. ¿Ya? O sea, errores que se cometen, pues la gente a veces trae máquinas, yo lo he visto, ¿ya? Con el RPM equivocado, con los ciclos de Hertz equivocados. Por eso yo decía, supongamos que cosa, hubo un error en el tema de plaqueo. Igual ya es una locura, pero igual... Supongamos porque desde el inicio de la verificación, es que no podemos... por cierto, en el caso de ATM se hizo por videoconferencia y no presencial. Y con verificadores contratados por ellos, pero a ver, o sea, estamos hablando del Estado ecuatoriano primero, desde ahí es inadmisible, y segundo, por esas cantidades de dinero ahora, en medio de una emergencia nacional por la falta de electricidad. Yo lo que les pido, porque podríamos continuar acá diciendo todas las cosas que han pasado e indignarnos aún más. No quiero alargarme tampoco porque hay que hablar de otros temas, no quiero aburrirlos, pero mi mensaje es este, queridos radioescuchas. Por el amor de Dios, alguien tiene que dar la cara, tienen que rodar cabezas, el gobierno nos tiene que presentar, aquí está el ministro, no lo va a proteger la bancada oficialista, ya aceptamos su renuncia o lo votamos.
es que no puede quedarse esto en la impunidad. Alguien tiene que responder y no puede ser claro, ay, nos fueron a llenar a Calero que ya salió del país. Tiene que haber algo serio y tiene que haber un nivel de responsabilidad política. Mire, un radio escucha no es pedir que se caiga el gobierno, es pedir que el gobierno responda. Y deberían ser primero los que apoyan al gobierno y al señor presidente de la República los que exijan ese nivel mínimo de respeto. Mire, porque solamente así el gobierno va a poder cumplir con su rol, ¿ya?, de ser transparente, de servir al país, y solamente así se va a poder sostener el resto del periodo. Porque si se quieren cruzar de brazos y hacer como que aquí no ha pasado nada, se van a equivocar. La gente tiene un límite, la paciencia de la gente en este país y en cualquier país tiene un límite. Mire, un radio escucha, y sí, para ir cerrando ya este tema, para dar paso a otras que tenemos también dentro de los diferentes diarios del país, un radio escucha que siempre nos sintoniza y también nos observa a través de nuestras diferentes plataformas, nos dice lo siguiente: las imágenes pues que se han mostrado en diferentes medios, aparte del video que yo sostenía hace un momento, dice el radio escucha, esos motores no sirven, dice el cigüeñal de estos motores que estaban o que están funcionando, como se muestra en las imágenes, están totalmente corroídos. Eso es irreversible y no tienen reparación. Es lo que les decía un poco más temprano, el tema de la reparación, de poner a funcionar todo el proyecto Esmeraldas 3 como tal. Le va a costar aún más plata al país, le va a costar un año más, es decir, que no va a estar listo para el estiaje del 2026. ¿Y a quién le pasamos la factura? ¿Nos sirve únicamente que vengan y sea el señor Calero el culpable, identificarlo a él como el único responsable de toda esta desgracia? ¿O necesitamos ver nuevamente que se busque dónde están el dinero, cómo recuperamos ese anticipo que se dio sin haber tenido... Que no era anticipo. No anticipo, pero el pago que se hizo por estos proyectos sin haber tenido ni un solo megavatio, ni una sola garantía de que estas empresas estaban, pues... calificadas para poder operar en esta materia. Ahí está realmente la pregunta. Esto no se trata de quién es el culpable, quién sí, quién no. Tranquilo. No, sí se trata de quién es el culpable. No, es que al final del día César no va a caer el verdadero culpable. Yo quiero sangre. César, figurativamente. César no figurativamente, señores. Nunca la violencia. No va a caer quien verdaderamente estuvo detrás de. Y yo en eso soy muy escéptica. Pongámoslo de otra manera. Entonces, pero sí necesitamos responsables por políticos. ejemplo, en el caso, es que, a ver, yo les voy a poner, se repite, la historia del país, como dice don Ramón, es cíclica, la desgracia del país es cíclica. Recordemos 2020, caso medicamentos, hospitales. ¿De qué nos sirve a nosotros haber tenido la cara visible de la corrupción de los hospitales? El señor, si me hacen recuerdo, Salcedo. ¿De qué nos sirve tenerlo en la reja cuando ya se nos ha fugado, ya ha tenido medidas sustitutivas que lo han dejado, no en libertad, pero sí con una medida condicionada para que pueda defenderse en libertad o termine de cumplir su pena condicionada en libertad? ¿De qué nos ha servido? Yo les consulto. A ver, repita eso. ¿De qué nos sirvió? ¿De quién estamos hablando? Del señor Salcedo. Ya, okay. De que no se, a la cara visible, ojo, el nombre que circuló en los medios de prensa como el responsable de la corrupción. ¿De qué nos sirve eso? ¿Se ha mejorado la situación en los hospitales? ¿Quién nos ha reparado el desfalco que se hizo en los hospitales, en el Estado? Hemos recuperado el dinero. Salcedo, se ha tenido una mejora. No solo eso, Salcedo fue llevado, y aquí entonces, también lo comentamos, pasa exactamente a la lo mismo. Comisión de Fiscalización a hablar a un show. Una serie de barbaridades César, que nunca pudo sustentar. César, llevado por el señor Tilín. Pero permítame terminar esta idea, porque de verdad creo que ahí voy con... Pero es que los procedimientos que se... Es que escúcheme, yo quiero terminar con esto. Los procedimientos que se han utilizado, que lo han llevado a la asamblea, que él ha hablado, que él ha dicho en el caso Villavicencio, que él ha dicho en el caso de los hospitales, que él ha involucrado, no nos sirve de nada. ¿Sabe por qué? Es que a eso voy. El dinero está dado, el dinero está perdido, el dinero está en las cuentas de ellos. ¿Y sabe quién se quedó con el mayor perjuicio?
Usted, yo y este país. El usuario, el ciudadano. Entonces, Astrid, lo no mismo quiero caer en pasa ese pesimismo y quiero ahora. diferenciar la plata, que obviamente es importantísima, y la responsabilidad política. De nuevo, a ver, no es que el señor asambleísta Ferdinand Álvarez fue cómplice de alguna manera de todos estos robos y crímenes horrendos contra lo público que cometió el señor Salcedo. ¿Ya? Pero él tiene que hacerse cargo de haberlo llevado para hacernos perder el tiempo, bueno, más bien con protervos intereses políticos detrás, pero al final haciéndonos perder el tiempo a la Comisión de Fiscalización. Y el partido de gobierno, Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7, tiene que tener un poquito de vergüenza y decir, ¿saben qué? Este señor ya no puede ser presidente de la Comisión de Fiscalización. Le vamos a pedir que renuncie, que asuma otra persona. O sea, no puede ser que las cosas queden en tal impunidad. Ay, César, pero ¿en qué país vives? Y eso no lo hace el correísmo y no lo hace el socialcristianismo. Bueno, este no es el nuevo Ecuador. O sea, hay que exigir los cambios. Y yo se los digo. Aquí yo tengo que hablar como una persona, y trato de serlo siempre, ¿no? Ajena a cualquier partido, que no se afilie a nada. Pero si usted es partidario del presidente Noboa, si usted sigue estando con ADN, viste la camiseta morada y tiene el cartón, usted debería ser el primero que exija respuestas por parte de los miembros de la organización o la gente que va por las listas de la organización. Pida que alguien responda por Proyecto y ATM a nivel político. Pida que el señor Ferdinand Álvarez tenga que recibir un castigo político por lo que hizo mancillando, bueno, la ya muy... Pero aquí lo estamos trayendo ya comisión de fiscalización. a un tema político, César, porque al final... No únicamente, digo que se puede y se debe también ocupar ese espacio en la justicia. Al final entendida de la forma más expansiva. Al final, lo que hizo Ferdinand Álvarez fue un acto político porque no tenía nada que ver la Fiscalía, no tenía nada que ver la Asamblea Nacional. Lo que se diga en la Asamblea Nacional no iba a ser vinculante con los casos que están en investigación. Eso no puede presentar igual las autoridades. Yo creo que nos estamos yendo del sentido culpable. Culpar a un gobierno, porque es que no es el sentido es qué tanto nuestra justicia, que debería traspasar los 4 años de gobierno que tiene cada presidente, está haciendo para remediar y que no se vuelvan a repetir esos casos. Pero lamentablemente la desgracia y la corrupción en nuestro país es cíclica. Y no la queremos ver. Y no hemos pasado mucho tiempo, apenas 5 años, y volvemos exactamente a lo mismo. La Contraloría, qué pasa con la Fiscalía, qué pasa, que ellos son instituciones independientes. En la Asamblea Nacional, mire, César, si ya vemos a un presidente de la Asamblea Nacional hablar por los resultados de una consulta popular, a mí ya no me sorprende nada. Y por eso yo no quiero politizar el tema. Yo no creo que hoy se hizo mal al dar la cara como miembro de un partido. Él no es, él es presidente de la Asamblea, pero él ni siquiera era presidente de ADN. Me va a disculpar. Entonces, el error está en los que no se presentaron, no en Olsen. Yo creo que Olsen no podía hablar de estos temas en su calidad de presidente de la Asamblea, pero como militante de ADN, que sí yo no vi nada malo. No estaba como militante, estaba con la jefe de bancada y estaba con la señora Manchero. Pero eso es militancia, Tres asambleístas que no se presentaron como militantes, sino como presidentes miembros de la Asamblea Nacional. Y él ni siquiera era presidente. Pero no como autoridad de la Asamblea Nacional. Okay. Yo creo que ahí yo no criticaría a Olsen. El tema en sí es que usted lo está politizando. Para que vean que no es que le caigo a papalos al gobierno todo el tiempo, o al oficialismo. Lo está politizando en el sentido de que culpa al gobierno y que culpe a Ferdinand Álvarez. Por último, no nos sorprende. Esto debería traspasar los gobiernos y la justicia, la fiscalía, que hoy tiene a un fiscal subrogante del subrogante y no un titular. Yo creo que debería estar más abocada a estas cosas. También abocada o pendiente de aumentar el número de fiscales debido a los casos que tienen. Entonces, yo no sé si las prioridades están al revés, o no sé si nuestro destino es justamente repetir las malas historias y la corrupción, pero es verdad, no puedo ser pesimista, pero lamentablemente casos como estos me ayudan a caer en una desesperación total que yo digo, ¿en qué momento se termina? Tenemos que ir al corte, pero yo quiero concluir diciendo, pero pasar a otros temas. Se engancha en los temas aquí la colega. Estoy molestando nada más. Hay que empezar por lo político, porque la política es la que controla y contamina la justicia,
porque la política es la que se lucra de la contaminación que viene de lo privado hacia la justicia, porque si no le enseñamos a las malas a los políticos a ser responsables, a tener vergüenza y aceptar un castigo en ese nivel de control político, de renunciar a un cargo, de ser fiscalizado, de ser interpelado, censurado, entonces no vamos a poder tampoco forzarlos a pagar sus cuentas a otro nivel, a nivel penal. Son sistemas, son lógicas distintas, pero comparten lo que decíamos al principio, lo que hablábamos en el anterior segmento. Comparten el problema de que no hay una cultura de responsabilidad, no hay una cultura de vergüenza en este país. 8 horas con 33 minutos, vamos al corte comercial y ya regresamos con más después de los anuncios de nuestros auspiciantes. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero también está el viejo chiste ecuatoriano. Malhechor, gastar y va a saltar. Son los reyes magos que encontramos en el Ecuador. Magos que nos sobran, ¿no? Y no estoy hablando del mago Salas. No. Les estoy hablando del mago Cherres también. ¿Se acuerdan que alguna vez dijo el abogado Varas? Y lo digo con, digamos, toda mi solidaridad entregada a los miembros de la fuerza policial, indignado como lo estamos todos los que conocemos el caso Ispol. No lo quiero trivializar, pero es que, Dios mío, vale repetir eso que dijo el abogado Varas. Si tú le entregas tu plata a un tipo que se llama, o que le dicen el mago, y tu plata desaparece, es culpa tuya también. No estoy echándole la culpa a los agentes, pero sí a la gente, a los generales, altos mandos de directivos que estuvieron involucrados. Que estuvieron coludidos también. Coludidos la mayoría, sí. Según la investigación de fiscalía. Ellos participaron en el abracadabra. En el abracadabra. Yo le puedo asegurar de eso. Algunos nombres escaparon. ¿Ah? Antes que me pidan derecho de réplica, dije según la fiscalía. Bueno, página 14, Diario Expreso. Reingeniería en el COE, que eufemismo. Esto antes de ir a la entrevista, este segmento, rapidito. Desalojo en federaciones. El Comité Olímpico Ecuatoriano confirmó Expreso el inicio de la optimización de recursos por el no pago de presupuesto gubernamental. Instituciones en zozobra. 17 federaciones tienen oficinas en la sede del Comité Olímpico Ecuatoriano en Guayaquil. Además, hay 4 galpones de práctica. Judo y pesas se quedan. Van a correr a un montón de gente. Ante lo crucial de la decisión, Fernando Ibáñez, actual tesorero del COE, conversó con Expreso para explicar en detalle dicho plan de reingeniería. No es nada político, entre comillas, la decisión, sino enteramente técnica. Arrancó diciendo Ibáñez, quien además de ocupar el cargo ha estado vinculado al movimiento olímpico de diferentes frentes por 18 años, e incluso es tío de Roberto Ibáñez, actual viceministro de Deporte, cartera de Estado que habría entregado fondos al COE solo hasta octubre. Y Roberto Ibáñez, que también quiere ser el que maneje el COE y que está peleado con la actual directiva del COE. Y solamente quiero decir, ojalá eso no tenga nada que ver con lo que está pasando. Y tampoco sé si la configuración actual es la adecuada, pero no nos pueden simplemente correr a la calle así nomás y nosotros no preocuparnos por lo que pueda pasar con el deporte ecuatoriano. Bien. Ahí dejo la nota del Expreso en la página 14 para que la continúen leyendo ustedes. Y ya nos toca ir a la entrevista de este segmento. Así es, ya está con nosotros a esta hora de la mañana, 8:43, Jonathan Guillemot, investigador y doctor del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito. Vamos a hablar, según el INEC, la población de Ecuador creció en 2,5 millones de personas entre 2010 y 2022. Las proyecciones indican que el crecimiento demográfico se está desacelerando, principalmente debido a una menor tasa de fecundidad. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por tenerme ahí y buenos días a toda su audiencia.
Estimado Jonathan, hablemos de estas cifras que, por cierto, no son nuevas y que las he venido revisando específicamente, para ser bastante sincera, hace 2 años y medio, un poquito más, sobre esta tasa de la fecundidad y el crecimiento también demográfico del país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué muestran sobre todo las estadísticas del INEC? Lo que muestran es que, como usted acaba de explicarle, estamos frente a un declino de la natalidad, de la fecundidad. Es decir, que durante décadas estábamos a 4, 5, 6 hijos en promedio por mujer, lo cual ha sido declinando. Y para ponerle un poco en el contexto, se requiere 2 alrededor para que una población se mantenga. Y ya en Ecuador ya hemos pasado varios años esta tasa alrededor de 1.678 estamos alrededor. Y eso es una cifra bastante baja. Y tal vez ustedes se preguntan, pero entonces, ¿por qué la población sigue creciendo? Si ya hemos cruzado esta línea. La respuesta es interesante. ¿Cómo seguimos teniendo aumentos de esperanza de vida? Pues en la visión nacional seguimos creciendo en temas poblacionales. Pero ya está hecho de alguna forma el proceso de declino demográfico a largo, como alrededor de unos 50 a 60 años, ya sabemos, está hecho que Ecuador va a empezar a declinar demográficamente. Ahora, doctor, me gustaría igual también entender un poco por qué suceden este declive. ¿Cuáles son los factores que hay detrás? Sobre todo en el ámbito ecuatoriano, también tomando como contexto que estas tendencias no solo están en Ecuador, sino también están en otros países del mundo en general. Pero antes de hablar de ese tema, en el caso ecuatoriano, ¿cuáles son los factores que influyen? Hay un montón de factores. Uno de estos que estaba leyendo esta mañana es la confianza en el futuro, la confianza en la economía, que tiene tendencia a que las familias postergan tener hijos. Hay también la educación. Tenemos como evidencia que sugieren que más educada una población está, menos hijos tiene y más tarde les tienen. Y eso es un segundo factor que obviamente ha sido creciendo muchísimo en nuestro país. Y también hay la idea de que, no más que una idea, el hecho que tener hijos en nuestra época se ha vuelto una inversión carísima. Es decir, poner los hijos en la escuela, en el colegio, tal vez en la universidad, eso se vuelve una inversión grande, cuando hace 40, 50 años más hijos significaba más obra de mano para poder trabajar en el campo, por ejemplo. Y eso entonces, este cambio de una sociedad más orientada a la agricultura y ahora más urbanizada, somos un país sumamente urbanizado, esos son los 3, 4 factores que me parecen los esenciales que explican este declino tan fuerte de la natalidad. Ahora, se espera que los efectos más notorios, problemáticos del declive en la natalidad se noten en países como el Ecuador mucho más adelante. Yo veía algún estudio que hablaba del 2050 como un momento ya donde sentiríamos los efectos económicos más fuertes. En otras partes del mundo, la seguridad social, por razones distintas a la nuestra, está en graves problemas, ¿no? Porque hay países que han envejecido muchísimo, como los países europeos, que a pesar de la migración no han logrado invertir la pirámide y llegar a la condición que se recomienda, ¿no? De 5 a 8 cotizantes por cada persona cubierta por las pensiones. Entonces mi pregunta va por ese lado. ¿Realmente tenemos todo ese tiempo, todas esas décadas que nos dicen por ahí para planificar qué medidas tomar y reorganizar la sociedad? ¿O es un problema más inmediato el del cambio demográfico en el Ecuador? Sinceramente yo lo veo inmediato, la problemática. ¿Por qué? Porque en Europa y en América del Norte, para decir de forma coloquial, son aspiradores de migración. Es decir, que tienen una población joven muy fuerte que sigue viniendo y que esta atracción no va a bajar, parece, en las décadas que vienen. Y eso significa que, de hecho, las proyecciones para Estados Unidos en particular es una estabilidad hasta 2100 de su población. No van a declinar demográficamente gracias a esta migración. En Europa hay varias situaciones. Es bastante
heterogéneo la situación. En Europa del Oeste casi hay una estabilidad poblacional gracias a la migración, principalmente norte y, bueno, africana en general. Y eso, nosotros ecuatorianos no beneficiamos de eso. De hecho, somos el opuesto. Tenemos una condición ahora un poco temporaria donde tenemos migración venezolana, lo cual económicamente nos permite tal vez mantener una forma de estabilidad. Pero eso, yo lo digo, no sé cómo estará el futuro, pero eso es algo relativamente temporario. Nosotros ya estamos perdiendo muchos jóvenes en la migración y eso es un problema inmediato. Nuestro envejecimiento se ve acelerado por este proceso de migración. Y si no logramos hoy día, mañana, asegurar oportunidades para las personas jóvenes de nuestro país, ahí vamos a seguir viendo este fenómeno y no tenemos que esperar 50 años para ver los efectos. Los efectos ya les vemos el día de hoy. De hecho, cuando nos vamos cruzando el país, ya nos demos cuenta la cantidad de niños que hay. Es nada comparable con hace 20, 30 años. Pero esta realidad ahora es, sí, es fuerte y hoy y mañana. Bueno, yo ahí me pregunto, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el tema de la fuga de cerebros, que es un problema de toda la vida en nuestros países? Habrá que pensar sobre no solamente cómo mejorar la educación, que es lo que todo el mundo pide, estoy de acuerdo, sino cómo empatar la capacitación y la educación con el mercado laboral y hacerlo mejor, porque yo siempre digo, a veces en nuestro intento de generar desarrollo le estamos regalando grandes ingenieros, médicos y abogados a España, Alemania, Canadá y Estados Unidos y no al Ecuador. Punto aparte que ellos de todas formas nos ayudan con las remesas. En el tema de la natalidad, hemos visto iniciativas de todo tipo, desde líderes locales del Partido Comunista Chino premiando a las parejas jóvenes, hasta el gobierno conservador de Hungría dando todo tipo de bonificaciones y transferencias. En Corea del Sur y Japón se arrancan el cabello. A Shinzo Abe lo han hecho un meme sobre el tema. Nadie parece encontrar la fórmula para subir los niveles de natalidad. ¿Hacia dónde recomendaría usted ir para buscar la forma de promover un aumento de la natalidad o por lo menos un control de esta caída? No estoy promocionando que volvemos a 5 o 6 hijos por mujer, lejos de eso. De hecho, yo creo que para el Ecuador, si nos mantenemos a 1.8, 1.9, estamos más que bien. Lo riesgoso es que variamos bajando hacia 1.2, 1.3 o menos de 1, lo cual pasa en varios países del mundo. Y ahí sí tenemos un problema a grande escala. Ahora, ¿qué hacer? Y usted tiene toda la razón, hay un montón de países que han intentado un montón de políticas y la realidad es que pocas funcionan. Pocas funcionan también porque no han revisado la problemática profunda detrás de eso, que el costo de tener hijos el día de hoy. Y realmente una política pública de promoción de la natalidad tiene que promover que para los padres el costo no representa un sacrificio tan grande para que logran tener 3 a 4 hijos las familias que lo desean. Eso me parece que es un elemento fundamental también, y eso es un desafío en nuestra sociedad, no solamente en el mundo, pero en Ecuador, es promover la solidaridad comunitaria al nivel local para que podamos implementar lo que siempre se ha dicho, es que criar un hijo se requiere una comunidad, no solamente los dos padres. It takes a village, dicen los gringos. Estimado Jonathan, en ese sentido, dentro de lo que se ha señalado por parte del INEC, así como yo no digo que, bueno, sí hay un declinamiento, pero creo que se ha postergado la maternidad en algunos casos. Yo hablaba con quien era parte de los datos y la estadística, la tabuladora, más o menos por decir así, del INEC, y decía, en el caso de las mujeres, por ejemplo, la decisión está postergada y el aumento de mujeres y los años para tener un hijo se expandían incluso hasta los 42 años de edad. ¿Qué tan cierto viene a ser esto, tomando en cuenta que viene desde el mismo INEC? Ustedes tal vez han hecho como parte de la Universidad San Francisco de Quito algún tipo de estudio similar o paralelo, ¿y cuáles son las justificaciones, por ejemplo? Por postergar la natalidad. A ver,
Claramente la evidencia sugiere que es por razones laborales, es decir, que desde 20 hasta 30, 35 años es un momento de crecimiento laboral personal importante y entonces ahí viene esta idea de postergar y muchas veces postergar significa no tener hijos o mucho menos, si se puede decir así, de lo que estaba planificado al inicio. Entonces, postergar sí, pero en la evidencia que tenemos, el 1.8 no refleja esta postergación, porque incluye todas las mujeres de todos los rangos de edades. Es un declino real y no temporario. De hecho, cuando decimos que eso va a volver a la tasa anterior porque solamente es un momento histórico, muchos países han dicho eso y sigue declinando, sigue declinando. Creo que en Italia están a 0.8 al día de hoy. A 0.8 es empezando la pregunta fundamental. ¿Nosotros como sociedad vamos a mantenernos? Eso es. Y creo que es fundamental que nosotros como Ecuador logramos mantener este 1.8 y promover que las mujeres puedan mantener una profesionalización fuerte y todavía tener hijos, 1, 2, 3, 4, lo que se desea para mantener esta tasa. Me quedo con esa última parte, promover, garantizar que vengan también políticas ya ahora sí de Estado, porque definitivamente la seguridad social se está viendo también afectada con justamente los aportantes del IES y es por esta baja también de cantidad, no solamente por el mal funcionamiento, sino por la cantidad de la baja de natalidad que tenemos. 3 panelistas de RTP hablando de aumento de la natalidad y ninguno tenemos hijos. No sé si usted... Yo tampoco. Aquí Miren. estamos cuatro personas tema. Analizando este tema y bueno, veamos. Y no colaboramos con la y solución. no colaboramos con la solución. Gracias por habernos acompañado, estimado Jonathan, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Gracias. Buen día. 8 horas con 55 minutos de Qué la curioso, mañana. estuvimos Sí, hablando. es bastante curioso. Y yo no sé si a ustedes, compañeros, les movió el tema, pero es complejo. O sea, digo en el sentido de les movió que hizo un poco recapacitar o tal vez pensaron en la posibilidad. Que si queremos tener exactamente, si les descendencia. hizo pensar en el tema. Pero yo sí me quedé con la última parte que dijo nuestro entrevistado sobre el tema de ya en estos momentos generar algún tipo de política pública que permita, en el caso de las mujeres, toco personalmente, yo como parte de ese género, que se garantice, por ejemplo, la posibilidad tanto de tener un crecimiento personal como la parte de también tener el crecimiento o la fecundidad como tal. Muchas mujeres lo hacen, pero es bastante complicado, es muy complicado. La fuga de cerebros también complica aún más la situación porque hay muchas mujeres y muchos hombres que salen al exterior no solamente para estudiar, sino también ya crecen profesionalmente afuera y se quedan en algunos casos y forman familia afuera. Yo añadiría que no solamente es el costo, es el espacio, ¿ya? Y las posibilidades que permitimos dentro de los espacios que diseñamos. La ciudad no está hecha para tener hijos, peor aún 3, 4 hijos, si uno los quiere tener. Por ejemplo, usted es un joven trabajador que tiene sus ahorros, su esposa o pareja también trabaja, su conviviente también trabaja, y ya pueden acceder a un crédito por una vivienda. No van a poder acceder más que probablemente fuera de que tengan el aporte de alguien más, o sean ricos ya, a algo con un par de habitaciones. Y no van a ser como antes, porque tampoco era muy bonito ni muy digno, que metían 3 literas y ahí entran todos los niños a un cuarto, ¿ya? Si es que lo terminas haciendo, eso dura hasta que empiezan a llegar a la puerta y quieren privacidad a las criaturas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como sociedad, los municipios y gobiernos centrales en cuestión de vivienda social, los bancos, las inmobiliarias, las constructoras, en su búsqueda de mayor eficiencia y ahorro, le han cerrado la posibilidad a la gente trabajadora de tener familias un poco más grandes, porque no está ni siquiera diseñado ya el tema. Solamente puedes conseguir vivienda cara cuando buscas lugares con mayor espacio o más habitaciones para tener más hijos. 1, 2. La falta de terceros espacios culturales para pues pasar tiempo en familia, la falta de lugares seguros, parques seguros para que los niños jueguen, y lo que se ha perdido en la cultura, y lo señalaba el investigador con el que hablábamos, esa ausencia de la vecina, el vecino, el tío, la prima,
que ayudaban a cuidar a los chicos en estos espacios o en casa. Claro que hay que también recordar que en la época donde se involucraba a la familia en el cuidado de los niños, también hubo muchos abusos, ¿ya? La mayoría de los abusos a menores psicológicos y sexuales ocurren dentro del entorno familiar. Entonces, claro, cuando yo digo volvamos a esa colaboración comunitaria de las familias grandes, hagámoslo de una mejor manera, no regresemos al pasado soñado, a esa época dorada que nunca existió, sino que aprendamos las lecciones debidas y tratemos de construir una sociedad pues avanzada sí, pero no simplemente moderna, no ahora, simplemente una imitación de lo que han hecho mal en el primer mundo. Y ya ven los resultados, donde están envejeciendo todos porque nadie tiene hijos. Ahora, César, yo no creería que esto pueda avanzar. Bueno, va a haber mucho, o va a tal vez pesar mucho el cambio que está dando en estos momentos el mundo entero hacia una extrema derecha, hacia un conservadurismo como tal, porque... a la derecha le vale un pepino, Astrid, creo yo. Pero si me deja terminar, justifico lo que estaba ¿Tú crees que a la izquierda no le vale el pepino? No, pero generalmente la derecha se vende como por familia. Yo creo que les vale un pepino. La izquierda no pretende, pero la derecha pretende que les interese. Pero bueno, continúa. Yo hablaba en el tema de regresar a lo tradicional. Yo creo que vamos a regresar a ciertas prácticas tradicionales en las cuales ya la idea de preponderar a una mujer independiente, a una mujer que puede sola, a una mujer que sobrepone sus ideales profesionales por encima de los familiares, va a ir cambiando un poco. Y yo creo que esto también va de la mano con este cambio geopolítico, y lo estoy observando bastante en el tema del conservadurismo que se están dando sobre todo en países europeos. No sé qué tanto pueda llegar a avanzar, por ejemplo, en Sudamérica, aún esta materia de bajar los niveles o el declinamiento de la natalidad y de estas figuras donde hay supermujeres en estos momentos, y también hay una desfiguración de alguna u otra manera de la familia tradicional. Yo creo que está por muy poco de que cambie tal vez ese pensamiento. De hecho, veo a las generaciones que vienen ser un poco más conservadoras. Yo esperaría que caminemos por ese lado. No quiero ser tan pesimista, porque estamos hablando de el futuro de mi jubilación, de su jubilación, de la raza humana, así que hay que ser más positivos y vamos a ver cómo el juego geopolítico o los movimientos geopolíticos comienzan a mejorar también la situación poblacional del mundo entero. Y yo estoy hablando mientras usted hace cualquier payasada. Está jugando. Hace cualquier payasada. Bueno, ya. Y no sé que usted era una chica Return to Tradition. 9 de la mañana con un minuto. ¿Va a ser Tradwife usted cuando se casa, Astrid? Sí. Bueno, vamos al corte comercial y ya regresamos. Demasiado. Con más. No. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Antes de continuar, quisiera enviarle un saludo cordial a todos los amigos de la manada, en particular al ingeniero Juan Carlos Ojeda, que ayer pasamos muy lindo con él en una fiesta de Navidad que tuvimos, y a don Jimmy John y a don Zap, que siempre está pendiente de nosotros, nos sigue por las distintas plataformas y es uno de los más fieles radioescuchas de esta radio. A ver, en todo esto que se está interviniendo al Opus Dei dentro de la iglesia, igual vale recordar que la figura, al momento te repara, la figura de José María Escrivá de Balaguer causó un impacto en muchísima gente que uno no se esperaría. Por ejemplo, el santo mártir Óscar Romero gustaba mucho de las espiritualidades de José María Escrivá de Balaguer, de San José María. Y yo me acuerdo de lo que me enseñaron en el colegio Torremar, colegio del Opus Dei, sobre el minuto heroico,
que debería empezar a practicarlo otra vez. Ese momento en el que uno se levanta y dice, no voy a quedarme un rato más en la cama, no voy a desperdiciar mi día. En un minuto tengo que estar de pie y vistiéndome, preparándome, o bañándome, preparándome para empezar las labores. Y hay quienes podrían ver en eso su misión, ¿no? Su misión al empleador, al sistema económico, ese espíritu rebelde, noventero, ya, que veía el trabajo como la cosa más deprimente y deshumanizante del mundo. Y claro que hay cosas denigrantes en el trabajo y en este mundo imperfecto donde se da la relación laboral, sí, puede ser. Pero nosotros creo que tenemos el poder, queridos radioescuchas, de redefinir lo que hacemos. Tenemos el poder de darle un nuevo sentido a las cosas. Cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, qué de nuevo le aportamos a la labor que hacemos, qué uso le damos al tiempo libre si nos lo dan, si no hay que reclamar, hay que pelear, ¿eh? Hay que sacarle provecho al día, hay que encontrar la forma de hacernos dueños de nuestros actos, y todo eso empieza por vivir ese minuto heroico. Yo creo que viví una especie de momento heroico al levantarme de la silla que fuera de la cabina y regresar. Usted y yo toda esa reflexión contra la tentación, ¿eh? Toda esa reflexión que yo estaba pensando de dónde viene eso. Bueno, chuta, estará pasando algo en el colegio Torremar, algo que no tenga, que yo no sepa, porque no soy del Opus, algo ahí. No, todo esto viene de que el señor Flores Cordero le costó levantarse de mueble para regresar a la cabina. Y ojo que no he intentado hacer ningún lavacar institucional. La investigación que se le ha hecho López de Argentina es un tema muy serio. Yo creo que sí necesita una fuerte reforma, pero también se puede rescatar lo bueno de la institución, y yo lo viví, una buena educación, sin desmerecer lo otro y sin restarle importancia a lo otro. Y sí, estimado Jorge, se trataba de eso. Al final, somos libres cuando estamos muy conscientes de que nos podemos ir, que podemos irnos caminando, claro, que no es gratis, que si uno tiene menos recursos se sufre más al tomar esa decisión, pero hay que hacernos dueños de la capacidad de irnos caminando y alejarnos de nuestras responsabilidades para poder asumir mejor las responsabilidades con decisión. 9:12 de la mañana. Por aquí tengo un mensaje medio jocoso de un colega. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Voy a ignorar eso que me escribió por ahí un colega. Vamos a darle la bienvenida al entrevistado del último segmento. Él es el abogado Clever Sigüenza Suárez, penalista, y con él hablaremos de lo que ya tratábamos más temprano, lo que ocupó buena parte del programa, el caso Progen, y también del caso Chevron, que lo comentábamos en cambio el día de ayer. Bienvenido, abogado Sigüenza, a la mañana en RTP. Lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días en cabina y buenos días también a quienes nos escuchan y nos siguen en redes sociales. Abogado, me gustaría empezar con el caso que está de nuevo en la palestra pública, que es lo comentado también primero por un tuit del presidente el día de ayer, donde se menciona que el Estado ecuatoriano ha iniciado ese proceso desde el Estado ecuatoriano de enjuiciar, o al menos llevar a las cortes, a los tribunales en Estados Unidos a Progen, ¿no? Recordando toda esta polémica que ha existido con Progen, en donde se ha incumplido un contrato energético, llegaron unos gobernadores que no estaban funcionando como deberían funcionar. Todo ese contexto que ya lo hemos hablado por meses, que hasta el día de hoy no tiene responsable político tampoco, pero al menos ayer da un nuevo giro, que es entender que existen al menos una acción ya concreta, aunque no es en Ecuador, pero es en Estados Unidos, para tratar de buscar una reparación hacia el Estado ecuatoriano. ¿Qué opinión le merece esta situación particular, este nuevo giro en esta trama? Mire, básicamente los temas contractuales generalmente tienen disposiciones para la resolución de controversias. Entendido aquello, debemos comprender de que el Estado ecuatoriano ha dado por lo menos un paso en el ámbito jurídico al presentar esta demanda en cortes internacionales,
para reclamar frente a ese incumplimiento y sobre todo al presunto perjuicio que puede tener el Estado en torno a esa contratación. No debemos olvidar también que ya la Fiscalía General del Estado ha iniciado las acciones desde el punto de vista penal para determinar posibles responsables por el presunto o posible cometimiento del delito de peculado, que es el delito en el cual se enmarcaría presuntamente las acciones realizadas por Progen al momento de contratar con el Estado ecuatoriano. ¿Y usted cree, por ejemplo, que existan consecuencias también en el ámbito ecuatoriano, ¿no? Se ha hablado mucho de la narrativa, de todo lo que ha generado este caso de Progen como tal, pero hasta el día de hoy se siente que no ha existido realmente una acción concreta en el ámbito político ecuatoriano. Cuando se ha intentado fiscalizar, por ejemplo, en la Asamblea, eso no se ha dado paso, ¿no? Porque no han tenido la mayoría suficiente como para poder hacerlo. ¿Cree que exista, o que al menos que deba existir, una acción concreta que se haga también, muy aparte de lo que se esté ejecutando en los tribunales de Estados Unidos, pero que se haga también dentro del marco ecuatoriano como tal? Bueno, desde el punto de vista político, los ciudadanos esperamos que el Estado ecuatoriano tome las riendas del asunto y sobre todo determine a aquellas personas que pudieron haber incurrido en infracciones penales y no solamente aquellos, sino haber defraudado la confianza que los ciudadanos depositamos en aquellos funcionarios públicos para que actúen con la debida diligencia, para que actúen de manera correcta en el manejo de los recursos públicos y sobre todo en un tema tan crucial como es el tema de la generación de energía, que vemos de que posiblemente estaremos pasando por crisis energéticas y en ese sentido ya el Estado ecuatoriano realizó un contrato millonario, ya hubo una erogación de recursos públicos y sin embargo no tenemos ese servicio esperado y el servicio por el cual el Estado ecuatoriano contrató con Progen. De hecho, debería ya establecerse posibles responsables desde el punto de vista político. Ahí la Asamblea, que es el ente fiscalizador de los funcionarios públicos, debería ya tomar riendas en el asunto y dar un paso frente a una investigación desde el punto de vista político. Repito, desde el punto de vista político porque ya vemos que desde el punto de vista judicial o jurídico ya se han estado iniciando acciones pertinentes. Ahora, lo que quizá la gente necesita escuchar de la forma más sencilla, la mayoría somos legos, ¿era apropiado para el gobierno buscar esta vía? ¿La ha buscado tarde? ¿Y qué podemos encontrar al final, o podríamos encontrar de esta demanda civil que se ha dado en los Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista jurídico es la única vía que tenía el Estado. Y como usted bien dice, en efecto se ha demorado el Estado ecuatoriano en iniciar estas acciones legales, pero ya la inició, tarde, pero ya la inició. Y entonces debemos esperar las consecuencias jurídicas de un proceso judicial en donde se determinen responsabilidades. Igual también deberíamos esperar qué hará la Fiscalía General del Estado en torno a este tipo de presuntas infracciones. Ok. Yendo entonces al caso Chevron. Actualícenos primero, que ya lo hablamos el día de ayer para nuestros escuchas que a lo mejor no nos escucharon. ¿En qué estado está en este momento? Bueno, en el caso Chevron, de lo que se conoce a nivel de medios, a nivel de prensa y a nivel judicial, ya hay una sentencia en la cual se ordena al Estado ecuatoriano a pagar una millonaria reparación en relación a los perjuicios que pudo haber representado esta compañía Chevron a nivel internacional. Y lo que se espera más adelante es que el Estado determine los responsables, invocando lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en relación al derecho de repetición. Es decir, el Estado tendrá que repetir en contra de esos funcionarios o servidores públicos que incurrieron en esas infracciones que conllevaron a que el Estado ecuatoriano sea condenado en cortes internacionales a pagar una cuantiosa y millonaria reparación integral. Abogado, pero ahí en ese caso particular sí me gustaría un poco que nos permita profundizar y sobre todo que le explique a nuestros redescuchas cuál es el contexto de esa sentencia final que ocurre en el caso Chevron. Porque recordando un poco, ¿no?, haciendo algo de memoria, existía ese juicio que estaba, o que Chevron al menos pedía una cantidad sumamente alta de dinero, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares,
y que el Estado, bueno, a través del juicio, a través del proceso, que usted quizás nos puede explicar más, pero al final del día Ecuador va a tener que pagar aproximadamente 200 millones, creo que un poco más de eso, pero a diferencia, a comparación con lo que pedía Chevron, es una reducción bastante significativa del monto, y es algo que algunos funcionarios públicos incluso mencionaban como una victoria. Ahora, quisiera igual que usted que por favor nos explique por qué se puede considerar una victoria de esa forma, por qué esos montos tan elevados que pedía Chevron logramos reducirlos, y por qué incluso reduciéndolos significa una buena noticia para Ecuador, o para el Estado ecuatoriano al menos. Sí, bueno, el hecho que el Ecuador sea sancionado o condenado a nivel internacional no puede ser considerado como una victoria, toda vez que esos recursos que van a ser destinados para reparar el daño a Chevron, tal como lo ha establecido la sentencia, saldrán de los recursos de nosotros como ciudadanos que pagamos a través de los impuestos. Ahora, si queremos ver que en torno a la cuantía se ha pagado un valor distinto o menor al que pretendía Chevron, pues indudablemente lo tendríamos que ver como una especie de beneficio o desde el punto de vista positivo, o decir que hemos ganado en ese sentido porque ya no estamos pagando la cantidad que pretendía Chevron, y eso varía en función de la capacidad que haya tenido la empresa para demostrar el daño. Es decir, ante cortes internacionales yo tengo que ir a probar y tengo que demostrar con los respectivos medios de prueba cuáles han sido los daños y perjuicios reportados, y que determinen esos medios el monto por el cual yo estoy demandando al Estado ecuatoriano. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Que la compañía Chevron probablemente no tuvo esa suficiencia probatoria para demostrar que los 2.000 millones de dólares que estaban pretendiendo como reparación integral no hayan sido considerados como el monto a pagar por el Estado ecuatoriano. Repito, esto es una cuestión probatoria, es una cuestión en que al momento de sustanciarse el juicio se le presentan los medios probatorios a la Corte Internacional para que ella pueda evaluar si esos medios de prueba son suficientes, pertinentes, conducentes para arribar a ese monto que pretendió la compañía Progen al momento de su demanda. 9:22. Abogado, ¿algún último comentario que nos quiera hacer sobre estos casos? Bueno, estar atentos porque sin lugar a dudas son casos que involucran los intereses estatales y a los ciudadanos, y sobre todo estar pendiente frente a las decisiones que tomen las autoridades judiciales en torno a estos casos de connotación pública y política, y sobre todo hacer un llamado a las autoridades competentes para dar el seguimiento oportuno y el seguimiento que requieren este tipo de casos. Muy bien, de acuerdo con usted, abogado Sigüenza, muy agradecido de parte del panel y del equipo por habernos acompañado de manera virtual, y le deseamos un muy buen día a usted. Muchas gracias a usted, siempre un gusto compartir este espacio de opinión. Un buen día con todos. Buen día. Nos quedan unos minutitos, hablemos de los Estados Unidos, aunque ya Rodolfo tiene su comentario preparado, estoy seguro. Lo veo fuera de la cabina, probablemente conspirando con gente del equipo que estará preparándonos para su programa. 9:23. A ver, aquí tenía el tweet que, a ver, no, el posteo de Trump que Marco Rubio lo compartió en un tweet. Básicamente Trump ha anunciado un bloqueo a todo el comercio de petróleo, toda la entrada o salida de tanqueros petroleros al país. Pero estoy buscando el tweet exacto para leérselos porque vale la pena hacerlo. Aquí está. Venezuela está, palabras de Trump, Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande que se haya concentrado en la historia de América del Sur. Solamente será más grande, y el shock para ellos será algo como lo que nunca hayan visto antes, hasta el tiempo en que le restituyan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y los otros bienes que previamente nos robaron. El ilegítimo régimen de Maduro está usando el petróleo que robaron de nuestros campos petrolíferos para financiarse, y al narcoterrorismo, el tráfico de personas, el asesinato y
los secuestros que llevan a cabo. Por el robo de nuestros bienes y por muchas otras razones, incluidas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico humano, el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por ende, hoy estoy ordenando el completo y total bloqueo de todos los tanqueros de petróleo sancionados que vayan hacia o salgan de Venezuela. Los migrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo regresados a Venezuela rápidamente. Los Estados Unidos no permitirán que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o le hagan daño a nuestra nación, y asimismo no permitiremos que un régimen hostil se lleve nuestro petróleo, nuestra tierra, o sea, tierras como me imagino propiedades, o nuestros bienes, todos los que deben ser devueltos a los Estados Unidos de manera inmediata, los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos de manera inmediata. Gracias por su atención a este asunto. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Yo insisto, Trump busca ese Nobel. Trump sabe que buena parte de su base y gran parte de la opinión pública de los Estados Unidos no desea una guerra. Gente en su equipo entenderá que Venezuela no es Granada ni es Panamá, que estos no son los años 80, que hay una herida abierta en la frontera oeste de Venezuela hacia Colombia, que una intervención mal planeada podría ser tremendamente desestabilizante. Recordarán también muy distinto, pero vale como lección, lo que pasó con Libia. Tumbaron a Gaddafi y ahora es un estado fallido, y el comercio de esclavos básicamente ocupa buena parte de la economía de ese país. Una tragedia humanitaria tremenda como resultado de una intervención de la OTAN. ¿Ya? Entonces, yo creo, por un lado, que Trump no se quiere involucrar de lleno. Por otro lado, ya le dijo a los estadounidenses que esta es la medida necesaria que nadie más había tomado y que así van a combatir a la migración y al narcotráfico. Trump ya se comprometió con la alianza importante en el Congreso para él de republicanos latinos. Trump tiene como secretario de Estado a Rubio, que yo siempre he dicho, tiene otros intereses, pero sí le da importancia, por supuesto, en Latinoamérica. Y tiene que cumplir de cierta forma con lo que ha prometido a sus votantes y a sus latinos en el Partido Republicano. ¿Qué hará? ¿Qué hará para balancear eso? Súper brevemente, amigo, antes de despedir el programa. Yo conozco de primera mano muchas personas que trabajan con el equipo de María Corina Machado, que también personas que trabajan fuera del equipo de Corina Machado, pero también están trabajando por intentar restablecer un orden democrático en Venezuela. Y yo sé que existe un plan. Puede que el plan no funcione, te digo, te lo menciono de dos grupos diferentes. Las cosas pueden pasar de alguna o de otra forma, pueden pasar miles de cosas cuando se habla igual de este tipo de casos hipotéticos de intervención militar. Pero sé que hay un trabajo de por medio. Comparar este tipo de caso venezolano con el caso que puede ser Libia, ahí sí me parece un poco extremo. Yo sé que lo puse como ejemplo, pero trato igual también de... Hay una gran distancia. Lo que digo es que una intervención puede salir mal. Trato de siempre mantener igual esa diferencia bastante clara. Claro. Y por último, siendo muy honesto, a mí me cuesta un poco terminar de decir no se debe hacer una intervención o se debe hacer. Primero porque, siendo honesto, y debemos todos ser honestos, menos como ecuatorianos y audiencia, no estamos ahí. No estamos viendo las consecuencias de eso. Yo conozco de primera mano personas que me han dicho, personas que están fugadas de su tierra, personas que están escondidas en Venezuela, que no tienen... es vivir en un estado de terror continuo. Y esas personas, no mis palabras, son palabras de esas personas, para ellos, que ya lo han intentado todo, que han puesto su vida de por medio, que están siendo fugados porque no pueden abrazar a sus familias, porque están fugados, porque no pueden salir a la luz pública cuando lo hacen, o los torturan, o los meten presos, o los matan. Esas personas a mí me dicen, yo ya lo intenté todo, puse mi vida en riesgo. Si tiene que llegar a esta intervención militar, es la única salida que tenemos. Y yo no creería tener el valor suficiente de llevarles la contraria a personas que han hecho todo lo posible y que, insisto,
han luchado por años. Sí, yo no invalidaría sus experiencias y algo tenemos que hacer. Ya, yo no creo en el antiintervencionismo hipócrita de quienes nos dicen no hablen de Venezuela, hablen del Ecuador cuando les conviene y en otros momentos se la pasan cacareando de la patria grande, ¿ya? Pero cuando Trump decreta un bloqueo ilegal y para el colmo dice que se va a quedar con ese petróleo, no es que se lo va a guardar al pueblo venezolano, no es que se lo va a dar a un régimen democrático, le termina haciendo más daño creo que la causa de la democracia en Venezuela. Le resta credibilidad a la intervención que trata de hacer y eso a mí me preocupa. Está bien que te preocupes, yo no estoy seguro de que algo así ya dañe más una democracia que realmente no existe cuando tienes una dictadura de por medio que tortura y vive en un miedo constante de su población. Con eso... Bueno, estamos de acuerdo en que... El debate por otra ocasión porque ya mismo llega Rodolfo Vaquerizo. En todo caso, para que no nos malinterpreten, estamos de acuerdo en que Maduro es un vil criminal, Díaz-Canel es un cingado y son las 9:30 y nos toca irnos y pasarle la posta a Rodolfo Vaquerizo. Así que no se vayan. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra.